Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Aprendí que no debía intentar obtener algo, sino que yo ya tenía la provisión. Todo lo que tuve que hacer era recibirlo. Él ya hizo la obra. Todo lo que tienes que hacer es pedir, recibir y creer. Ya está hecho. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los viernes de la verdad del Evangelio. Hoy es el último día que voy a estar enseñando sobre un tema que he titulado Una mejor manera de orar. He estado enseñando sobre esto por 4 o 5 semanas ahora y te diré que hay muchísimo más que podría decir, pero hemos cubierto prácticamente el contenido que está en este libro. Y esta enseñanza cambia la vida. Te diré que si no entiendes los principios de las cosas que hemos hablado aquí, te llevará a muchos problemema en tu relación con Dios. Y a esto lo he titulado específicamente Una mejor manera de orar. Entiendo que no todos oran de esta manera. Hubo un tiempo en que yo solía orar totalmente diferente, pero no obtenía los mismos buenos resultados. No estaba funcionando bien, pero he descubierto una mejor manera de orar. Podría ser que aún no es la mejor, sigo aprendiendo, pero lo que he aprendido ciertamente me ha impactado y sé que esto te cambiará. Y hoy es mi último día para poner estos materiales de estudio disponibles. No solo lo tengo en inglés, sino que también lo tengo en español. Y también tenemos una guía de estudio en DVD y CD. Y te animo a que por favor hagas el esfuerzo. Sé que muchos de ustedes se van a distraer haciendo otras cosas y lo olvidan. Así que solo necesitan hacer el esfuerzo de pedir esto y recibirlo hoy. Hoy será nuestro último día para hacer esta oferta en televisión. He estado hablando de Daniel capítulo 9 y capítulo 10 y de cómo Daniel hizo 2 oraciones y una oración en el capítulo 9, una oración en el capítulo 10. En el capítulo 9 le tomó 3 minutos para que su respuesta a la oración se manifestara. Y en el capítulo 10 le llevó 3 semanas. Y la gente piensa, ¿por qué Dios hizo eso? Dios no hizo eso. Ambos mensajeros que aparecieron ante Daniel dijeron, desde el primer día Dios respondió a tu oración. Así que Dios respondió ambas oraciones instantáneamente y no fue que Dios no respondiera y que fuera infiel. Él no fue la diferencia en estas cosas, Dios fue el mismo, pero en el capítulo 10 hubo una oposición demoníaca en contra de la respuesta que Dios envió para contestar la oración de Daniel. Y Satanás fue capaz de obstaculizar a Daniel demorando la respuesta durante 21 días. Y lo que he estado enseñando esta última semana es que la oración es un proceso, Dios actúa instantáneamente. Si le pides a Dios, Él da. Dios te da. Pero hay cosas que tienen que suceder para que vengan a una manifestación física en donde puedes percibirlo y verlo. Pero en el ámbito espiritual hay muchísimas cosas sucediendo. He usado este ejemplo en el cual sé que la primera vez que lo había hecho y pienso que fue muy bueno, que cuando descargas algo de internet o un archivo a tu computadora, tienes una barra ahí que aparece y empieza a mostrar la descarga y te muestra en qué nivel va, qué porcentaje o cuántos megabytes van, o lo que sea que todavía falte, y te muestra el progreso que llevas. Si pudieras obtener una imagen visual de esto, que cuando oras, boom, en ese momento Dios comienza a descargar tu respuesta, pero podría llevarse un periodo de tiempo hasta que la transacción se complete. Y la mayoría de la gente no piensa de esta manera, piensan que Dios puede hacer las cosas de manera instantánea. Pero hay cosas que tienen una participación. A veces es algo demoníaco, a veces son cosas en nosotros que están obstaculizando las cosas de Dios, como por ejemplo el hombre que intentaba echar fuera el demonio de su hijo. Él dijo, si puedes ayudarnos a hacer algo, ayúdanos. Y Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Y el hombre le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, él tenía fe, pero estaba dudando en su fe y eso puede ser un obstáculo y el Señor tuvo que ayudarlo a vencer eso. Así que participan muchísimas cosas. Déjame darte una ilustración en Marcos capítulo 8 en el versículo 22. Esta es una de las experiencias menos usuales registradas acerca de Jesús en la Biblia. Y dice en Marcos capítulo 8 en el versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido.
y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora, como dije, este tiene que ser uno de los sucesos más inusuales. Este es un ejemplo donde Jesús de hecho oró por una persona 2 veces, y es el único ejemplo en el que él le pregunta a alguien después de orar por él, dijo, dime, ¿puedes ver? ¿Funcionó? ¿Hay una manifestación? Ahora, esto es muy inusual, y hay muchísimas cosas que aprender aquí. Primero que nada, en el versículo 22 dice, vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea. Ahora, ¿por qué hizo eso? Literalmente he escuchado a personas decir antes que Jesús hacía cosas raras, él hacía cosas de manera distinta para que nadie pudiera hacer una fórmula y establecer un patrón de ello. Que Dios actúa de una manera totalmente aleatoria, que nunca sabe lo que Dios va a hacer. Creo que eso es totalmente inconsistente con el Dios que creó este universo con tal orden. Es tan preciso que puedes predecir dónde estaba todo el universo hace 10,000 años. Puedes predecir dónde estará en 10,000 años si el Señor se tarda en venir. Digo, todo es tan preciso, es tan ordenado que pensar que un Dios, quien creó tal orden, que Él mismo sea desordenado o impredecible, esto es contradictorio. Pienso que cuando tomó a este hombre de la mano y lo llevó fuera de la ciudad, había una razón para ello. Jesús estaba muy solicitado, la gente lo estaba presionando. Hablo de que no podía ir a ningún lado y para tomar a un hombre de la mano y salir de la aldea, no sé qué tan lejos fue esto, pero digamos que fue 1 kilómetro. ¿Sabes? Para atravesar la aldea y salir, si fue 1 kilómetro, si fueron 2 kilómetros, bueno, eso es por lo menos de 15 a 30 minutos. Y Jesús estaba muy solicitado para tomar 30 minutos de su agenda y simplemente tomar a este hombre de la mano y salir de la aldea. Te aseguro que eso no fue algo que hizo sin más ni más. Había una razón para ello. Y creo que la razón está en Lucas capítulo 10. Jesús habló y dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Ahí es el lugar en donde encontró a este hombre. Él dijo que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo se habrían arrepentido. Pero debido a que no tuvieron el gran testimonio como ustedes lo han tenido, por lo tanto, su juicio va a ser peor. Van a recibir una gran condenación. Así que Jesús dijo que Betsaida era uno de los lugares más malvados o incrédulos en los que había estado. Y creo que esa es la razón por la que tomó al hombre de la mano y lo llevó fuera de la ciudad. Es porque la incredulidad de otras personas podría ser un obstáculo que detenga el poder sanador que Dios quería llegar a ese hombre. Sé que algunos de ustedes piensan, oh no, Jesús podía hacer lo que quisiera. En Marcos capítulo 6, déjame leerte esto. En Marcos capítulo 6 es en donde Jesús estaba en su ciudad y debido a que la gente lo conocía, lo habían visto, crecieron con él, lo rechazaron. Y Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y en Marcos capítulo 6, versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y observa que no dice que no quiso hacer un milagro, dice que no pudo hacer ningún milagro. Ahora, eso es bastante importante. En Mateo capítulo 13, este mismo caso está registrado, pero escrito un poquito diferente. Y aquí en Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Marcos capítulo 6, versículo 5 dice, no pudo hacer ningún milagro. Y si unes estos dos, Marcos dice que no pudo, no que no quisiera. Él no pudo hacerlo. Y en Mateo dice que fue por su incredulidad. Entonces, esto está diciendo que la incredulidad de otras personas detuvo lo que Dios quería hacer incluso cuando era por medio de Jesús. Ahora bien, Jesús era perfecto, Jesús fue sin pecado, no había defecto, no había pecado, no había falla en él. Él era absolutamente perfecto y sin embargo, el Hijo de Dios, operando en la plena medida del poder de Dios, no pudo hacer milagros cuando había incredulidad de otras personas cerca. Y sé que hay personas viendo este programa que esto les molesta.
¿Estás diciendo que Dios está limitado? ¿Que Dios es menos? No, estoy diciendo que Dios es todopoderoso, pero Él ha elegido no obligar a nadie. Si dudas, no recibes nada. Tienes que creer para poder recibir. Dios no te obliga. ¿Eso no habla en contra de que es todopoderoso? Él es todopoderoso, pero Él ha elegido no ir en contra de nuestro libre albedrío. Y tenemos que cooperar. Tú puedes ver a las personas en el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, en el Nuevo Testamento a Pedro. Cuando resucitaron a personas, buscaron privacidad. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, toda la gente que se estaba burlando y riéndose de él en Marcos capítulo 5, echó fuera a todos y no los dejaba pasar. Solo permitió que el padre y la madre de la niña y 3 de sus discípulos entraran y luego él la resucitó. Esto es algo consecuente, que cuando estás desatando el poder sobrenatural de Dios, la incredulidad de la gente a tu alrededor puede afectar los resultados, aunque cuando estuvieras operando perfectamente como Jesús lo hizo. Así que con base a todas esas cosas que dije, creo que es por eso que tomó al hombre de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Es porque Jesús sabía que Betsaida era uno de estos lugares más impíos e incrédulos en donde había estado. Y si hubiera dejado al hombre en la ciudad y hubiera intentado ministrarle, iba a tener problemas para hacer que sanara, no porque Dios no lo quisiera, no porque Jesús no lo creyera, sino debido a la incredulidad de otras personas que obstaculizaban las cosas. Te hablo de que hay un paralelo directo aquí para muchas personas que están viendo este programa. Hay algunos de ustedes que me ven y otras personas y obtienes fe y crees que Dios quiere sanar y hacer milagros. Sin embargo, asistes a una iglesia que enseña en contra de todo esto, que lo ridiculiza, que me tachan a mí y a otros de falsos profetas. ¿Cómo te atreves a escuchar a esas personas? Y están en contra de todo lo que crees, y aquí estás intentando creer por una sanidad milagrosa, y sin embargo estás rodeado de incredulidad. Sabes, si piensas que puedes recibir tu sanidad así, entonces te crees mejor que Jesús, porque Jesús no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y sin embargo, tú piensas que tú sí puedes. No funciona de esa manera. Ve, este es un obstáculo que muchísimas personas simplemente no toman en cuenta y se quedan en esas iglesias que están muertas, iglesias muertas. Y sin embargo, persistes ahí y estás intentando recibir y no puedes entender cuál es el obstáculo a tu oración. Podría ser la atmósfera, podría ser el círculo de amigos que tienes y toda la incredulidad, y todas estas cosas obstruyen el poder de Dios. Así que Jesús sabía esto. Él tomó al hombre de la mano y lo sacó de la aldea. Pero aunque sacó al hombre de la ciudad, él sabía que aún había algo de la aldea en el hombre, algo de incredulidad, algo de crítica, y las cosas que hicieron de Betsaida un lugar tan malvado. Algunas de estas actitudes todavía estaban en este hombre, así que cuando Jesús oró por ese hombre después de que puso sus manos sobre él y orara por él, le preguntó qué era lo que veía. Ahora, este es el único caso en que Jesús le preguntó a alguien por quien oró si estaba recibiendo la manifestación. ¿Te sientes sanado? Y creo que la razón por la que hizo esto, Jesús no dudó que Dios el Padre le había dado el poder. Él no dudó que las palabras que dijo se realizarían. Jesús sabía que estaba hecho en el plano espiritual, el poder fue desatado. Pero para poder recibir algo del Espíritu en el ámbito físico depende de muchísimas cosas y la duda e incredulidad pueden obstruir la manifestación del poder de Dios. La incredulidad de otras personas a tu alrededor puede obstruir la manifestación, así que aunque Jesús, que estaba totalmente seguro de que el poder de Dios estaba fluyendo por medio de él, que la sanidad había venido a este hombre, le preguntó al hombre si podía ver. Y la razón no era la duda. ¿Dios actuó? ¿Operé correctamente? No. Él sabía lo que Dios había hecho, lo que él había hecho, pero le estaba preguntando a este hombre cómo estás recibiendo. ¿Estás totalmente bien? Y ese hombre dijo, pues puedo ver a los hombres como árboles caminando. Ahora bien, previo a este momento, él estaba completamente ciego. Así que el mismo hecho de que pudiera ver un poquito si hubiera alguna duda, la cual no hay duda en Jesús, pero si hubiera alguna duda, eso habría quitado toda duda de la ecuación. Y simplemente se habría regocijado. Pero en vez de eso, Jesús oró por él otra vez, no porque dudara de que Dios lo había hecho. Él no dudó la primera vez. Y ciertamente no hubo duda después de que vio una sanidad tan tremenda, parcial, milagrosa. Una gran manifestación parcial. La razón por la que Jesús puso sus manos sobre él una segunda vez no fue porque estuviera intentando hacer que Dios hiciera algo
que no había hecho por completo la primera vez. No fue porque Jesús hubiera dicho, oh, no le di suficiente tiempo la primera vez. No, incredulidad. La incredulidad de otras personas, duda y temor, cosas como esas obstruyen el poder de Dios, como dice en Marcos capítulo 6, versículo 5. No pudo hacer ningún milagro debido a la incredulidad de ellos, sino que él sabía que si no había una manifestación completa, el proceso de sanidad ya había comenzado y eso era evidente porque pudo ver a los hombres como árboles caminando. Sabes, muchos de ustedes viendo este programa nunca han orado por una persona ciega, nunca han visto sus ojos ser abiertos, pero yo sí. Y recuerdo a este hombre por el que oré. Y tenía un bastón, estaba totalmente ciego, ni siquiera podía ver la luz. Y oré por él. Él era un cristiano nuevo, hacía menos de una semana que él había sido salvo, era la primera vez que había venido a una de mis reuniones y simplemente pensé, pues tiende a ser un proceso en este caso, y así que lo iba a animar a que se parara. Y después de que oré por él, antes de ni siquiera poder ver la luz, y de repente dijo, veo luz. Y luego pudo ver un reloj en la pared. Él no podía leer qué hora marcaba, pero dijo, puedo ver el reloj y puedo ver el cable en la pared. Y comenzó a describir cosas. Él había llegado a la reunión totalmente ciego. Él no podía ver nada, y aunque no era perfecto, el simple hecho de que pudiera ver parcialmente, digo, la gente se volvió loca. La gente comenzó a alabar a Dios, y yo sabía que si el poder sanador había empezado a funcionar, entonces la sanidad iba a ser total, y ese hombre vería perfectamente. Bueno, Jesús vio a este hombre que nunca había visto nada, de repente pudo ver a los hombres como árboles caminando. Y eso fue emocionante. Pero puso manos sobre él una segunda vez, no porque dudara de que él había sido sanado la primera vez. Era como si Satanás, por medio de esta incredulidad que está obstaculizándolo, esa duda y temor que estaban en Bethsaida, permanecían en él. Si pudiera resistir una dosis del Espíritu Santo, nunca resistiría una segunda dosis. Y Jesús puso manos sobre él una segunda vez, no haciendo una oración de incredulidad de que Dios no haya obrado la primera vez y tal vez funcione la segunda vez. No, era obvio que el poder de Dios estaba obrando en él, sino que simplemente no quería enviar a este hombre de vuelta a una situación de incredulidad con una sanidad parcial, porque era probable que esta incredulidad hiciera que este hombre perdiera su sanidad. Lo cual en el capítulo 5 del libro de Juan le dijo al hombre que fue sanado en el estanque de Betesda, ve y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces Jesús ministró una sanidad total a un hombre cojo, pero le dijo que podía perderla y que algo peor podría venir sobre él si volvía a vivir en pecado. Y eso muestra que no solo porque Jesús te sane, eso no significa que va a ser permanente, tienes que seguir creyendo y pararte con fe. Este hombre pudo haber perdido su sanidad si regresaba a esa incredulidad. Él pudo haber detenido el proceso y nunca llegar a ver perfectamente, de que solo tuviera una vista parcial, y el Señor no quería eso. Así que puso manos sobre él una segunda vez. Hombre, eso es poderoso. Y la segunda vez no canceló su primera oración. Él sabía que en esa primera vez que le ministró el poder sanador de Dios fluyó, pero se paró firme contra la oposición, la incredulidad, la oposición demoníaca contra esto, y solo permaneció firme y oró. Sabes, yo hago esto. Le digo a la gente que si oro por ellos, les voy a preguntar, ¿y cómo estás? ¿Aún te queda algo de dolor? ¿Todavía tienes el tumor? ¿Tienes esto? ¿Tienes aquello? Y les pregunto. Y si no ves una manifestación completa, oro con ellos una segunda vez y tomo mi autoridad y digo, dolor, te ordeno que te vayas. Algunas personas piensan, pues una de esas dos oraciones se hizo con incredulidad. Eso es suponer que una vez que pides por algo, sabes que solo tienes que pararte firme y no hacer nada. Pienso que algo aún mejor es entender que en el momento que oraste a Dios por su provisión y no dudar que Dios ha respondido mi oración, pero estoy consciente de que Satanás puede obstruir mi oración. Mi incredulidad puede estorbar mi oración. Aquí hay varias cosas. Y si sé eso bien, entonces veo directamente cuál es el problema. Y si no veo la manifestación de lo que quiero, seguiré orando y empezaré a reprender al diablo. Oro a Dios para que me dé sabiduría y revelación si necesito hacer algún ajuste. Pero en vez de ignorar algo, lo enfrento, lidio con ello. Sabes, al inicio de esta semana di un ejemplo de que tuve un quiste de ganglio en mi muñeca. Y oré por él, y previo a ese tiempo había orado y creído a Dios que me había sanado. Y la manera que reaccioné fue escondiéndola detrás de mi espalda. Le ponía mi correa sobre ella e intentaba ignorarlo. Y pensaba que eso era fe.
Bueno, eso es más fe que orar, mirar la situación y si no ves los resultados que quieres simplemente decir que Dios no hizo nada. Eso es una incredulidad total. Así que hay más fe al orar que solo intentar ignorarlo y no pensar en ello y no enfocarte en ello. Ese es un paso en la dirección correcta. Pero creo que lo mejor es que si puedes entender que en el momento que oraste Dios lo dio, y luego si no ves los resultados que quieres, en vez de verlo y reaccionar con incredulidad, lo ves y dices, has sido sanado y lo que sea que esté obstruyendo que esto pase, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús y peleas contra ello. Esa es la mejor manera para lidiar con esto. Y eso es lo que Jesús hizo aquí mismo. No estaba dudando de que Dios había sanado. Simplemente sabía que había incredulidad en este hombre y tenía que ayudarlo a vencerla. Sería más fácil para él recibir una sanidad plena, completa y mantenerla que recibir una sanidad parcial e intentar seguir a de firme y creer a Dios. Y ocuparse de esto hasta que la recibiera completa. Así que Jesús oró por él una segunda vez. No está mal orar por algo varias veces si no estás pidiendo por ello una y otra vez. Si solo pides una vez y crees que recibes, entonces el resto del tiempo simplemente haces cumplir lo que crees que Dios ha hecho y dices, Padre, no dudo que me ha sanado, pero sigo teniendo un dolor, aún tengo esto. El doctor todavía dice esto y así que estoy sanado, pero le ordeno a mi cuerpo que se alinee con esto. Ve, tú puedes hacer esa clase de oración cada vez que se presenta un dolor o lo que sea con lo que estés lidiando. Sabes, tuve una situación en la que oré por un hombre que estaba ciego. Y después de que oré por él y le pedí que se cubriera su ojo sano y mirara con su ojo ciego, le dije, ¿cuántos dedos tengo aquí? Y no podía ni siquiera ver la luz con ese ojo. Tuve que hacer girar su cabeza y señalar hacia dónde estaban mis dedos. E inmediatamente, cuando eso sucedió, pude sentir la incredulidad en ese lugar. Así que despedí a la gente, mandé a las personas a casa y dije a aquellos que tengan fe y crean que Dios lo ha sanado, que puedan seguir creyendo hasta que quebrantemos cualquier obstáculo que haya, se pueden quedar y orar. Y hubo algunas personas que se quedaron y oraron. Y en fin, oramos como por 20 o 30 minutos por este hombre. Y de tiempo en tiempo lo detenía y le cubría su ojo sano y decía, ¿cuántos dedos tengo aquí? Y él ni siquiera podía ver mi dedo. Y después de 20 o 30 minutos de esto, yo estaba orando y dije, Dios, sé que tú lo has sanado. ¿Cuál es el obstáculo? Y solo me vino este pensamiento, él no necesita sanidad, él necesita un milagro. Y nunca había pensado en la diferencia entre una sanidad y un milagro. Y mientras estaba reflexionando esto, mi asociado, Don Crow, dijo, Dios me acaba de hablar y dijo que él no necesita una sanidad, sino que necesita un milagro. Eran las mismas palabras que Dios me habló. Así que me detuve y le dije, ¿cuál es el problema contigo? Y dijo que cuando era un bebé había tenido una infección y el doctor quirúrgicamente le quitó el cristalino y la retina de su ojo. Él ni siquiera tenía las partes de su ojo que necesitaba para ver. Y dije, pues tú no necesitas una sanidad, necesitas un milagro. Así que oré de nuevo, no dudando de que Dios había desatado el poder, sino que estaba siendo específico. Y le hablé con mis palabras y puse mis manos sobre sus ojos y dije, en el nombre de Jesús le ordeno al cristalino y a la retina que vengan a este ojo. Luego hice que se cubriera su ojo sano y mirara y le dije, ¿cuántos dedos tengo arriba? Y dijo, 1, 2, y él pudo ver. Y ve, nos llevó 30 minutos para orar con más exactitud con relación a cuál era el problema. Dios nos dio una palabra, lo hablamos y ¡boom! El poder que Dios había desatado en el primer momento en que oramos ahora se manifestó. Y te hablo de que podemos hacer cosas como esta. Tenemos una autoridad y un poder que Daniel no tenía y podemos orar de manera diferente. Hoy ya se me acabó el tiempo, pero rápidamente tenemos este libro sobre una mejor manera de orar, una guía de estudio, DVDs, CDs. Por favor, obtén estos materiales de estudio, te prometo que te ayudarán. Llama o escribe hoy. El 23 de marzo de 1968, Andrew Wommack recibió una revelación impresionante del amor incondicional y la gracia de Dios. Desde entonces, Andrew ha compartido estas noticias tan buenas que es difícil creer que sean ciertas con millones de personas por todo el mundo. Con su programa diario de televisión, ha alcanzado a 5,000 millones de personas en todo el mundo. El mensaje de Andrew está cambiando más vidas que nunca. Él está expandiendo la visión por medio de Charis Bible College, un instituto bíblico que ha discipulado a miles de estudiantes por todo el mundo y sigue creciendo cada año. Para saber más sobre lo que Dios está haciendo por medio de su ministerio, visita awmi.net/español.
Me gustaría pedirte que consideres convertirte en uno de nuestros asociados. Sabes, nuestro ministerio tiene su base en los Estados Unidos, pero tenemos 16 oficinas alrededor del mundo. Contamos con 70 institutos bíblicos distribuidos por todo el mundo. Y en realidad tenemos más alcance fuera de los Estados Unidos que en el interior del país. Y necesitamos asociados que nos ayuden a realizarlo. Muchas de las naciones donde tenemos oficinas en realidad no pueden pagar el costo del ministerio por sí mismas. Y por eso nosotros lo hacemos, pero sabes, conforme seguimos creciendo, necesitamos que más personas fuera de Estados Unidos se unan como asociados. Así que me gustaría invitarte a que hagas equipo con nosotros. Existen grandes beneficios para ti por ser un asociado, no solo en la eternidad, pero también en esta vida. Marcos capítulo 10, versículo 30. Dice que no hay persona que no reciba 100 veces más ahora en esta vida, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna por causa del Señor. Entonces, si estás buscando un buen retorno por tu inversión, creo que este es un buen ministerio. Te bendecirá en el lugar en donde estás. Te invito a que te conviertas en un asociado nuestro hoy y que nos ayudes a difundir el Evangelio por todo el mundo. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew ofrece hoy como regalo este folleto. Es la introducción a una mejor manera de orar. Esta oferta está disponible como descarga gratuita para todo el mundo y será enviada por correo a los espectadores dentro de los Estados Unidos. Me encantaría animarte a obtener este pequeño folleto. Es una introducción a mi enseñanza titulada Una mejor manera de orar. Está en español y les diré que esto es radical, es muy radical. Lo primero que enseño aquí es que a los hipócritas les encanta orar. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. La oración es buena, pero tiene que ser una oración a la manera de Dios. Y esta es una mejor manera de orar. Creo que este folleto será una gran bendición para ti, así que por favor escucha y luego por favor comunícate y obtén esta enseñanza hoy. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu folleto gratuito o la descarga digital de la introducción a una mejor manera de orar. Una mejor manera de orar también está disponible como libro, guía de estudio, CD y álbum de DVD. Tú también puedes recibir la enseñanza de una mejor manera de orar y muchos otros recursos en español, visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack.